Pues hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un milagro que acaba de ocurrir hace unos días en el foro Conecta a Dios a través de nuestras reuniones de oración de sanidad y milagros. Han sucedido muchos milagros, pero este en especial lo queremos desglosar, verlo desde todos los puntos de vista posibles para poder entender cómo es que se logran los milagros, cómo es que se logran las sanidades, cómo es que podemos alcanzar ese momento donde el poder de Dios llega y toca algo o a alguien de lo cual es sencillamente imposible que suceda. Como fue precisamente con este niño Kenai, su papá David y su mamá Reina, que se conectaron regularmente al foro Conecta a Dios por una necesidad de sordera de nacimiento de su hijo. Nació sordo, nació con un problema ya de formación, porque su oído medio no se formó del todo. Ustedes van a ver esta imagen donde se ve el oído medio, el oído externo y el oído interno. Y no se formó lo que se conoce como el caracol. Entonces, cuando esta familia fue a diferentes médicos, fueron como a 2-3 médicos, 2-3 hospitales, y le hicieron todos estos estudios, los médicos le dijeron, y los hospitales a través de los laboratorios, le comentaron que era imposible que el niño oyera porque no se le formó ese caracol y no había aparato alguno que pudiese cubrir lo que hacía el caracol. Por lo tanto, el niño iba a ser sordo para siempre, así le dijeron, y le recomendaron que comenzara a tomar cursos para comenzarse a interactuar con el niño conforme fuera creciendo, pues la mamá y el papá pudiesen interactuar con el niño, porque aparte, como casi todos los sordos, el niño iba a ser mudo por no poder hablar, no poder entender lo que él dice ni controlar su habla. Entonces, imagínense, esa noticia para sus papás fue sencillamente muy dura, muy difícil de entender. Gracias a Dios se conectaron aquí al foro Conecta a Dios y estuvimos orando por él. Y es ahí donde quiero apoyarme con algunas escrituras para poder entender cómo fue que sucedió este milagro, cómo fue que se entendió en el foro cómo debíamos de orar y cómo fue que este niño en forma milagrosa en una reunión, sencillamente el niño comenzó a oír. Más adelante vamos a oír su testimonio, pero déjeme entrar en materia bíblica referente a este hermoso milagro. En Mateo 16:23 nos habla algo muy interesante, donde Pedro, cuando supo de la boca del propio Jesús que iba a ser crucificado y que iba a padecer mucho, Pedro trató de impedir que Jesús hiciera eso o le ocurriera eso. Y ahí Jesús se puso muy fuerte con Pedro, ¿se acuerdan? Y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque tú representas una trampa muy peligrosa para mí. O sea, que fuese convencido de que hiciera lo que Pedro quería que hiciera. Entonces Pedro se convirtió en alguien que, en lugar de ayudar a los propósitos de Dios, al contrario, le dificultó más que el propósito de Dios se hiciera por cuestiones de convencerlo de que no fuera a la cruz. Imagínense si eso hubiera sucedido, usted y yo y todo el mundo no hubiese tenido la oportunidad de una vida eterna con Dios por la eternidad, de una salvación eterna, por lo cuanto era sumamente peligrosa esta trampa que Pedro le quería poner, sin entenderlo del todo a Jesús. Y cuando le dijo esto, le dijo: porque tú solamente ves el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios.
Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a orar por las personas, todo el grupo del foro, nos enfocamos a verlo desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano o de los hombres. Los hombres ya habían declarado, doctores, especialistas, hombres de eminencia, hospitales muy conocidos, habían declarado: el niño va a ser sordo y por lo tanto va a ser mudo. Era una declaración humana, natural, que había sentenciado a este jovencito a vivir el resto de sus vidas en una condición totalmente tremenda. Gracias a Dios, estos papás pudieron conectarse aquí a este foro, Conecta a Dios, que usted lo puede encontrar en las plataformas de redes como es YouTube, también lo puede encontrar a través de Facebook y de una página que tenemos también en la red, y usted puede conectarse si tiene una necesidad de este tamaño, ¿no? O un poco menos. De todos modos vamos a orar por usted, porque en el foro hemos entendido que lo que dice Dios normalmente es muy distinto a lo que dice el hombre. El hombre normalmente dice: no puedo. Dios dice: sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El hombre o la mujer en problemas dice: yo estoy hundida, yo estoy abajo, yo estoy pisada. Y Dios dice: no, tú no eres cola ni eres suelo, tú estás arriba, no abajo, tú eres cabeza, no cola. Y Dios te habla totalmente distinto a lo que el humano te lleva a hacer. No voy a salir de este problema, soy pobre. Y el Señor dice: diga el pobre, rico soy. Y el Señor suple en forma extraordinaria, como lo hemos visto los domingos, que los domingos hemos ahorita agarrado un sesgo para orar por las personas que tienen problemas económicos. Y hemos pasado unos testimonios sorprendentes de lo que Dios puede hacer y cómo Dios está pendiente de cosas tan sencillas como nos decía Tatis, la esposa de Arturo, este domingo pasado, que ellas no tenían ni 25 pesos, ¿verdad? Para ese día. Y tenía muchas, estaba embarazada y tenía unas ganas enormes de un pastel de 3 leches, ¿no? Y no tenían nada, no tenían despensa, estaban en una situación económica muy, muy baja, cuando de repente llegaron unos cristianos amigos, les trajeron despensa, y lo más interesante es que uno de ellos le trajo un pastel de 3 leches. ¿Cómo supo? Pues a través de Dios, que ve todas las cosas. Ese es del punto de vista de Dios, que es sobrenatural. Casos tan sencillos como estos, o casos tan complicados supuestamente para el hombre, como es una sordera permanente por un niño que nació sordo. Pero Dios lo ve totalmente distinto. Él lo ve como una oportunidad para que sus hijos y sus hijas que saben orar logren a través de la oración que venga un toque de Dios sobre el niño, y el niño en un instante ya pueda oír y obviamente ya pueda hablar. Y de hecho así sucedió. Ese momento en el cual tuvimos aquí una fiesta, porque estamos haciendo fiestas de reconocimiento de milagros. Cada 3 o 4 milagros que suceden, hacemos un pastel para esas 3 o 4 personas que recibieron su milagro de cáncer, como fue ese último festejo, y también de esta sordera que se fue. Hicimos el festejo, estaba el niño con sus papás, y era hermoso poderle hablar al niño y que el niño volteara y se riera y comenzara a oír las voces de todos los que estábamos alrededor llamándole. Eso fue fabuloso, sencillamente increíble lo que sucedió ese día. Pero por lo mismo, el foro lo que está procurando, y ya hay un buen grupo que ya camina en esa fe, que camina en esas dimensiones de Dios, que comienza a comprender lo sobrenatural de Dios, comienza a oír la voz del Espíritu, comienza a creerle a Dios a pesar de que no lo vemos, y sabe orar. Y entonces esas oraciones llegaron ante el Padre y ¡boom! Sucedió el milagro. En un instante el niño comenzó a oír.
Y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros conceptos humanos, como Pedro, cambiar nuestros puntos de vista humanos de lo que no es posible y comenzar a caminar en lo que es posible a través de la fe en Dios. Para Dios nada hay imposible. Y cuando le dicen los médicos, no es posible, Dios se fascina y dice, mira, y tengo hijos que saben orar, saben tomar autoridad de sanidad y de milagros, y estos hijos míos, a través de mi poder, van a poder realizar este milagro. Y ahí es donde entramos en esa nueva dimensión, como veíamos, esa cuarta dimensión de Paul Yonggi Cho, en el sentido de decir, puedo ver lo que Dios ve y no voy a hacer caso a lo que el hombre ve. En 1 de Pedro, esto que leímos está en Mateo 16, 23, pero en 1 de Pedro 3, 7, sucede algo muy interesante. Es una recomendación que hace Dios a los maridos a través de su Biblia. No sé por qué se le hace a los maridos, ¿verdad? Pero bueno, se le hace a los maridos, a los hombres. Y les pide que honren a sus esposas, que las traten bien, que ella es la parte más débil y que por lo mismo les pide a los hombres que las traten adecuadamente y les dice esto como parte del mandamiento, ¿verdad? O sea, les dice, si no lo haces así, tus oraciones entonces van a estar estorbadas. ¿Y por qué menciono este versículo? Estamos en otra cosa. No, es lo mismo. Tú a lo mejor ves tu condición de matrimonio, tus relaciones con tu pareja, la ves como si no hubiese importancia y puedes hacer lo que se te pegue la gana. No puedes hacer lo que se te pegue la gana. Si tú ves tu relación matrimonial con tu pareja, la ves a través de los ojos de Dios, para Dios es muy importante cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo nos referimos a ellas, cómo es el trato hacia ellas. Él lo ve. Entonces, lo digo esto porque ahora que en el foro estamos muy metidos en la oración de sanidad y milagros, en la oración de hacer lo imposible, de lograr lo imposible de parte de Dios, obviamente nuestras oraciones son muy importantes y por lo tanto necesitamos estar bien con nuestras espositas, con nuestros hijos, con todos los que están a nuestro alrededor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros queremos ver los milagros como el que estamos presentando ahorita, pues es importante saber, entender cómo se mueve esta dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual no se mueve como nosotros queremos. Es que soy muy carismático. Es que yo di tanto dinero a las obras de dar alimentos o a África, mandé mucho dinero, yo siempre, dices, ¿y eso qué? Bueno, pues es que Dios me tiene que escuchar. No es así. Aquí nos está diciendo que lo bonito de esto es que tenemos que hacer las cosas como Él nos dice que las hagamos, no como tú piensas que deben de ser. Por eso en el foro Conecta a Dios constantemente ponemos una petición y la ponemos en boca de varios matrimonios. Yo entendiendo a mi esposa que muchos de ellos de repente están peleados, ¿verdad? Y ese día no van a ser escuchados. Por eso es que repetimos las oraciones a través de diferentes matrimonios, porque comprendemos que la oración tiene que llegar y sin estorbos. Y si no está bien uno, bueno, está bien el otro. Y si uno no tiene mucha fe, el otro tiene mucha fe. Algunos están conectados a la palabra, otros no están conectados. Esa semana fue muy complicada para unos, pero otros fue más fácil. Y por lo mismo repetimos las oraciones buscando la sanidad. No buscamos otra cosa más que Dios haga la obra sobre pequeñitos como este niño precioso de meses, que buscamos que el niño comenzara a oír. Y es el deseo que el cáncer se vaya, que el lupus se vaya, que vengan milagros creativos sobre sus vidas y que aunque el oído no se formó del todo, se termine de formar. Y yo me imagino que Dios puso un caracol nuevo ahí. Y yo me imagino que los de cáncer puso células limpias y sanas en lugar de esas células enfermas. Por eso es que es importantísimo que estemos bien
ante Dios espiritualmente. Dios, ¿cómo les diré? Dios no ve si eres guapo o eres feo. Dios no ve si tienes dinero o no tienes dinero, si das a las fundaciones o no das a las fundaciones. Dios lo que está viendo es tu corazón. Si tu corazón está limpio, sin agredir a los demás, tus oraciones no van a estar estorbando. Y por lo mismo les estoy diciendo esto, porque lo que tenemos que fijarnos ahora es cómo está nuestro corazón. Y esto significa cómo está nuestro espíritu. Ya no como el hombre lo ve, como Pedro, sino cómo Dios nos ve. ¿Cómo te ve Dios? Es la pregunta que te hago ahora. ¿Cómo estás delante de Dios? Y en otra versión dice, tienes que hacer esto para que tus oraciones no caigan al suelo. ¿Cuántas oraciones no caen al suelo? Precisamente porque no tienes ni una idea de que estás mal con Dios. Crees que estás bien con Dios, como los fariseos, que oraban a toda voz y a todo grito, pero sus oraciones caían al suelo. Jesús mismo dice, estas oraciones no son. Tú cuando ores, entra a tu cuarto y con toda humildad ve ante Dios y haz la oración. Y así lo dijo en Mateo 6:7, cuando nos estaba enseñando sobre la oración. Él dice, al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos o los fariseos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Ya estamos, ¿no? Señor, por el nombre de ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, ayúdanos. No es así. Él está viendo el corazón, está viendo tu espíritu, si está listo, si es humilde, si no hay ningún estorbo para que la oración llegue. Y el Señor, te aseguro que quiere sanar al bebé, te aseguro que quiere quitar el cáncer, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y ese es nuestro Señor. Y como dice Juan 10:10, el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, que es el cáncer, pero el Señor dice, yo he venido, Jesús lo dice así, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Cuál vida en abundancia? Es el cáncer, no es vida en abundancia, hay que reprenderlo. Y gracias a Dios que tenemos este grupo de hombres y mujeres que ya saben orar, que como en Hechos 1:24, ellos dice, orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos. Él conoce los corazones de todos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Escuchará tu oración? ¿Estará Él pendiente? Claro que está pendiente de tu vida, pero Él conoce tu corazón y a Él no le puedes ocultar nada. Y hoy queremos orar para que el Señor te dirija a cambiar tu corazón, a ponerlo bien ante Dios para que tus oraciones no tengan estorbo. Y también invitarte a que te conectes al foro Conecta a Dios. Si hay una fuerte necesidad, no importa lo imposible que ésta sea, Dios contesta nuestras oraciones. Y al final de esta plática vas a ver el testimonio completo de este bebé, este niño, que aunque nació sordo, ahora oye. En este momento te invitamos a que levantes tus ojos al cielo. Todo tu ser se conecte a aquel que es el dador de vida. Deja que tu poder venga en mi vida. Dile al Señor. Tú habla con Él en este momento y de lo profundo de tu corazón que toda buena dádiva, que todo don perfecto, que esa sanidad divina, que ese momento en que el milagro creativo está surgiendo en mi cuerpo, en el cuerpo de mi ser querido, en este momento, Maisha Rashid recibe un toque del Espíritu en su cuerpo y se anula el lupus. En este momento, Mara Keila recibe un toque del Espíritu y sus ojos son vivificados. En este momento, todo aquel que necesita un toque en sus huesos, Mareli, en este momento recibe ese soplo de vida. Di conmigo, yo dependo de ti, yo anhelo estar bebiendo de todo lo que tú
reino ha venido a traer a mi vida. Y es en este lugar de creatividad, Señor, que esa unción cae sobre mí, inunda mi hogar. Señor, llena este lugar de tu presencia, que esta palabra de vida penetre y manifiesta tu presencia en cada familia conectada, en cada vida en este momento, llenándose de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, en un pacto contigo. Porque el que se une al Señor es un espíritu contigo. Y así como Kenai recibió un milagro creativo en sus oídos, milagros creativos están sucediendo en ojos, en riñones, en pulmones, en rodillas, en huesos. Respira la vida de Dios, porque aquel que manifiesta su gloria y su poder hace milagros y maravillas para todo aquel que cree. Hola, buenos días. Bueno, pues platicándoles un poquito cómo estuvo todo esto. Cuando Kenai nació, a los 14 días le hicieron obviamente la prueba de tamiz, y en la prueba de tamiz auditivo nos dijeron que él estaba no tan bien y que necesitábamos hacer un estudio específico. A los 14 días fuimos a hacer ese estudio, y en ese estudio ya lo diagnosticaron con hipoacusia. Eso significa que pues no podía escuchar. Entonces nos mandaron a hacer terapia, porque probablemente a lo mejor tenía que crecer un poquito más para ver si había la posibilidad de, pero que necesitaba terapia. Fuimos a terapia de comunicación y lenguaje, así era su terapia. Fuimos, estuvimos con él, fue todos los días estar trabajando. Y ahí empezamos a mirar la mano de Dios. Empezamos a ver que Dios abría los caminos para llegar a ciertos lugares. ¿Por qué digo esto? Porque hubo gente que nos apoyó para poder llevar a cabo la terapia. Ustedes saben que hay terapias que son muy costosas. Entonces hubo gente que nos apoyó en eso. De ahí, a los 4 meses estuvimos en terapia, desde los 14 días hasta los 4 meses. Nos mandan a hacer el segundo estudio, y en el segundo estudio nos comentan algo muy fuerte y nos dicen: del lado derecho no escucha absolutamente nada, del lado izquierdo solamente un 20%, o sea, las terapias no funcionaron y esto se está deteriorando más. Entonces, pues para nosotros fue muy fuerte escuchar esa parte y decir cómo hemos esforzado, hemos trabajado, hemos hecho y nada, no hubieron resultados. Entonces, nosotros empezamos, un día llegamos a una noche de oración y escuchamos un testimonio también, en donde la nena estaba mal y cuestiones así. Y entonces cuando nosotros vamos escuchando, nos volteamos a ver, mi esposo y yo, y dijimos: esto nos puede pasar a nosotros. Puede haber un milagro aquí. Entonces, el testimonio fue de David y de Eli. Y nosotros empezamos a hacer oración. David y Eli nos invitan a los jueves de oración. Nosotros nos empezamos a conectar y demás. Ahí nos mandan con la segunda mejor especialista al nivel república de otorrinolaringóloga, audióloga. Entonces nos mandan con ella, y para mí fue muy impresionante escuchar la palabra sordomudo, porque nos los dijeron así: o sea, si él no escucha,
no va a poder hablar. Entonces es un sordomudo. Y tanto fue la impresión que ¿qué me pasó? Literal, se le fue la leche. Se me fue la leche, yo estaba amamantando y se fue la leche, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Cuando salí, pues salí destrozada porque dije, no es posible que esto pase, ¿no? Yo tengo 2 hijas más, una tiene 24 años y la otra tiene 23 años. Después de 23 años nace Kenai. Entonces, fue un gran dolor para mí. Pero seguimos haciendo oración, oración, oración. De ahí nos dicen que teníamos que ir, que ya tenía que estar inscrito al niño poblano, porque él era candidato para implante coclear. Nos piden que nos demos de baja en el seguro porque hicimos todo un papeleo. Ahí yo empiezo a ver también la mano de Dios, cómo empezó a abrir el camino, porque fue un 5 de mayo que el centro de salud nos atendió, ¿no? Un 5 de mayo, y se supone que es cerrado todo, y un 5 de mayo nos dicen, y ya habíamos ido al niño poblano y nos pedían una referencia del sector salud, y nosotros hicimos toda esa cuestión burócrata. Lo hicimos, pero nos atendieron un 5 de mayo. Fuimos y la doctora me dice, ¿qué quiere usted? Y le digo, mire, nosotros no queremos que nos atiendan, lo que quiero es una referencia porque nos los pidieron así y así. Y me dijo, ok, ¿quiere usted la referencia? Sí, bueno, va a tenerse que esperar, pero se la voy a dar. Entonces, sin nada de toda estar viéndolo y que lo pasaran al otorrino y con el especialista y demás, nos dieron la referencia y nos fui y salimos de ahí, ¿no? Al otro día, pues yo me voy mi esposo trabajaba el lunes, mi esposo trabajaba, yo me voy al hospital del niño poblano, ¿no? A pasar todo lo que me dijeron y demás, nos dicen, y ahí veo las puertas así se abrían, ¿no? Se abrían. Y bueno, entonces yo voy y me dicen, bueno, tiene que pasar aquí y aquí y aquí, ¿no? Ya paso con el doctor, el especialista, y me dice, acuéstelo, voy a escuchar su corazón. Escucha el corazón y dice, usted tiene que ir, a ver, veo su referencia, no. Ya la voy a pasar, ya no va a pasar con el pediatra, ni tampoco con el pediatra otorrino, ni tampoco con el otro especialista. Ya se va usted directamente a audiología. Entonces ya no pasamos todo eso, ¿no? La cita, bueno, pues vamos a ir a dar las gracias. Ya no va a ser necesaria porque me la dieron hasta octubre, ¿no? Pero si yo hubiese pasado uno por uno, ¿no? Con los especialistas, pues a lo mejor hasta el otro año me hubiera tocado ver al que necesitaba verlo. Y pues bueno, cuando nos dicen que él necesitaba, él no iba a escuchar, para mí fue decir, yo soy docente, y para mí fue decir en algún momento de que estaba yo quebrada y me vuelvo a levantar con la oración sostenida de Dios. Me dice, yo digo, bueno, si tú no puedes expresarte como yo me expreso en este momento, yo voy a ser tus oídos, o nosotros vamos a ser tus oídos y vamos a ser tu voz. Y entonces empecé a buscar dentro de mis amistades, empecé a buscar a mis compañeras especialistas y ya íbamos nosotros a prepararnos para empezar a tener lenguaje de señas para que pudiéramos, ¿no? Y él le encantan las alabanzas, y entonces yo me miraba en algún momento así, ¿no? Estando con él y con el lenguaje de señas para que él estuviera, supiera y conociera. Entonces nos ha venido a enseñar muchas cosas, pero sobre todo el hecho de que
Él vino, al menos lo digo por mí, a voltear a ver a Dios. A voltear a ver y decir y reafirmar que Él es fiel y hay una gran, es el grande, es el altísimo, es el poderoso, el que todo lo puede. Ya entendieron que humanamente no había respuesta, Sí. pero que ahora podías buscar la respuesta del Señor y fielmente se estuvieron conectando cada jueves en las noches. Sí, David, Así es, adelante. nada más que yo sí le decía a mi esposa que yo no creía en los estudios que nos estaban dando. Yo siempre le confirmé que él escuchaba. Yo sentía que él escuchaba y para mí siempre fue, él escucha y ella me dijo, vamos a aprender el lenguaje de señas. Nada más le dije que sí por respeto, para no llevarle la contraria, pero yo no quería hacer eso porque yo no sentía la necesidad de hacerlo, porque para mí sí escucha y desde el principio escucha. Y entonces, a pesar de eso, de lo que nos dijo la especialista, nos realizaron otro tercer estudio, el cual en el laboratorio donde lo hicieron, la clínica, nos dijeron que sí lo hacían, el que necesitamos como tal, para que ya nos nivelaran los aparatos auditivos, porque nos dijeron que necesitaban los aparatos para empezar a estimular. Los llevamos, los desvelamos desde las 4 de la mañana hasta las 10:30 que nos atendieron. ¿Para qué? Para que a la semana siguiente que nos entregaran los estudios, los resultados, nos dijera el audiólogo, estos estudios están mal, no son los que pedí. La verdad sí me enojé, me molesté, ¿por qué? Por todo lo que él pasó, de desvelación, de no comer, nosotros también estar desvelados, de estar entreteniéndolo para que no se durmiera. Y sí fui porque yo trabajo en el ISSSTE, le fui y le hice el comentario a la persona que hace la referencia. ¿Sabes qué? Esos estudios están mal, nomás los engañaron para que les pagaran ustedes. Ustedes no sé qué vayan a hacer, si los vayan a reportar o algo, pero esos estudios no sirven. Fui con la jefa de esta persona y me dijo, no te preocupes, vamos a buscar quién pueda hacerte el estudio. Tardamos fácil como otra semana más para buscar quién nos pudiera hacer el estudio. Anteriormente ya nos habían recomendado una otorrino, especialista en audio, la segunda mejor aquí en Puebla, la cual se fue, lo que nos dijeron, que se fue a preparar a Estados Unidos. Entonces yo les llevé la referencia a estas personas y ellas contactaron a la doctora y me dijeron que sí, que iban a hacer el estudio. Entonces, antes de ese estudio, otra doctora en el hospital nos contactó una escuela especial para niños que no escuchan, que tienen síndrome o que tienen alguna otro tipo de enfermedad. Nosotros los llevamos, más bien mi esposa porque ella es la que lo lleva, y ella está en la escuela y le están dando estimulación, están dando todo para que pudiera escuchar porque sabían que no escuchaba. Entonces el día jueves fue el estudio completo que necesitábamos. Y ese mismo día la doctora casi se empezó a reír de todos los resultados que le llevamos. Porque sin decirle nada nos dijo, su hijo tiene unos oídos perfectos.
Después de 7 meses, todo este peregrinar, todo este caminar, todo este estar escuchando cómo te bombardean ideas para que no creas, cómo te vienen diagnósticos para canalizar tus pensamientos en cosas que van a destruir, porque el enemigo es eso, él viene para robar, matar y destruir. Pero fielmente estuvieron cada jueves, fielmente estaba Kenai, y de repente hablábamos y veíamos cómo se movía él y su familia, seguían orando por él, veían cómo había respuesta. Mira nada más, vean eso. Y la gloria del Señor cambió un diagnóstico de nacimiento de 7 meses para un diagnóstico de vida. Eso queremos que tú veas, ese ser espiritual que fue concebido en el vientre de su madre. Su embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser formadas, sin faltar una de ellas. Y para la gloria de Dios, cada día de su vida, Kenai va a dar el testimonio de que tiene un Dios todopoderoso que cambió absolutamente un diagnóstico humano por una realidad del cielo. Ese es el ser celestial que eres. Ese es el ser celestial. Le puedes dar gloria, alabanza. Los bendecimos, familia, los amamos. Damos gracias, Señor, por esta bendición. Damos gracias, Señor, por esta hermosa familia. Damos gloria, Señor, a tu nombre, porque cosas que para el hombre son imposibles, para ti, Señor, son reales. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Kenai, te amamos. Vean esto, disfruten, disfruten, disfruten. Es la gloria de Dios. Los bendecimos, familia hermosa. Ay, qué cosita. Eso, bravo, Kenai, bravo. Alabao, alabim, bomba. Kenai, Kenai, ra, ra, ra. Gloria a Dios.